virus de la hepatitis B y varicela en el neonato. Siguiente, por favor. Bien, para iniciar vamos a tocar como primer punto lo que es la sífilis congénita, la cual va a estar definida como una infección transplacentaria que se va a encontrar producida por lo que es el treponema pálido. Y esta infección va a provenir desde una madre con sífilis que no va a estar tratada o va a tener un tratamiento inadecuado, ¿no? Y esta infección va a ser transmitida hacia el producto de la gestación. Entonces debemos destacar aquí que el agente causal vendría a ser lo que es el treponema pálido, la cual va a ser considerada como una bacteria filiforme que va a pertenecer a la familia Chaetaceae y cuyo único huésped va a ser el ser humano. De igual manera debemos conocer que la vía de transmisión para este tipo de infección va a ser la vía transplacentaria y en algunos casos también se describe que puede estar dada por una infección en cuanto a contacto directo con las lesiones que pueda llegar a tener la madre y transmitírselas al niño durante el momento del parto. También hay que destacar aquí que la infección es mucho más frecuente en el tercer trimestre del embarazo, pero la gravedad asciende cuando la infección se presenta durante el primer trimestre. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la epidemiología, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los niños que tienen sífilis congénita van a tener una madre que no va a tener una adecuada atención prenatal y por ende también puede llegar a tener un tratamiento insuficiente de lo que vendría a ser la sífilis, ¿no? Antes o durante su periodo de gesta. Entonces, en cuanto a algunas cifras y datos, vamos a ver que la Organización Mundial de la Salud nos dice que aproximadamente un 3.3 millones de niños nacen muertos al año y más de 4 millones fallecen antes de los primeros 28 días de vida. Y que este tipo de infección que vendría a ser la sífilis congénita significa alrededor del 26% de los natimuertos en general, ¿no? Y que un 40% de los embarazos que presenten sífilis congénita suelen terminar en un aborto espontáneo. Es así que la incidencia a nivel mundial aproximadamente varía entre unos 100 casos por cada 100.000 nacidos vivos. Y esta tasa se ve incrementada cuando hay presencia de coinfección en la madre con el virus de inmunodeficiencia, ¿no? También debemos destacar que las áreas con mayor presentación de este tipo de patologías son en el área de África subsahariana, también en el sureste de Asia y dentro de lo que es América del Sur también se describe el área del Caribe, ¿no? Y también en nuestro país vamos a ver que a continuación que la tasa es aproximadamente del 1%. Dentro de los factores de riesgo que nos llaman la atención y que se han recolectado dentro de la revisión, destacan más que todo lo que son los índices de pobreza alto, también el uso de drogas, de igual manera la coinfección con el VIH y la deficiencia del sistema de salud, que es una de las que más toma importancia y más que todo en las áreas de países subdesarrollados, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a nuestro país, vamos a ver que esta infección es considerada la segunda causa de mortalidad fetal, con una incidencia que va desde un 0.3 a un 0.5 número de casos por cada 1.000 nacidos vivos. Dentro de las láminas podemos evidenciar lo que se muestra en el boletín epidemiológico desde la semana 1 a la semana 32 en el año 2018, donde nos muestran que los casos de sífilis congénita acumulados para ese año son alrededor de 152 casos. Y en nuestra región, en el Cusco, se han reportado la presencia de 10 casos, ¿no? Y revisando un poco más en el último boletín del año 2021, se reportó que había en nuestra localidad 19 casos de sífilis congénita. Siguiente. Bien, también debemos tomar en cuenta algo muy importante que es la definición de casos. En este caso vamos a basarnos en la definición de casos planteada por la Organización Panamericana de la Salud, en la cual primero se define lo que es sífilis materna, ¿no? La sífilis materna va a estar definida o va a comprometer a toda mujer embarazada, independientemente del tiempo de gestación que ésta tenga, o que recientemente haya sufrido un aborto y que tenga evidencia clínica, o sea, manifestaciones clínicas de la infección de sífilis, o que tenga un test treponémico reactivo o un test no treponémico, y que de igual manera no haya recibido un tratamiento adecuado para esta infección durante el presente embarazo que cruza. En cuanto a la sífilis congénita, esta se va a definir de 4 maneras. La primera va a abarcar una definición en la cual nos establecen que
comprende a cualquier nacido vivo, mortinato o resultado de un embarazo, cuya madre tenga evidencia clínica también de infección o tenga una prueba treponémica positiva o una prueba reactiva. O también alguna prueba no treponémica reactiva durante el periodo de embarazo actual, el parto o el puerperio, y que no haya sido tratada o que no siga un tratamiento de manera adecuada. En segunda instancia, también se puede definir como aquel recién nacido con títulos en lo que vendrían a ser pruebas no treponémicas del RPR y el BDRL, que cuadruplique el título en cuanto a concentración frente a la madre, o también que esta titulación mayor en el niño sea un equivalente a 2 diluciones frente a las diluciones que presente la madre. En tercera instancia, se va a definir también como cualquier nacido con una o más manifestaciones clínicas evidentes de sífilis congénita durante el examen físico, radiológico o algún tipo de laboratorio, ¿no? En este caso podría ser con un resultado reactivo de una prueba treponémica o no treponémica. Y por último, en cuanto a definición de caso, sería considerado cualquier producto del nacimiento en el cual se compruebe la presencia de lo que es el treponema pallidum por medio de un examen directo. En este caso podría ser una inmunofluorescencia o alguno de campo oscuro. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, debemos tener en cuenta que esta transmisión se va a dar porque va a haber una diseminación de la infección de la madre hacia el niño por un contacto directo hacia la circulación del feto, ¿no? Y en este caso se va a producir lo que es una espiroquemia que va a ser mucho más generalizada en el feto, la cual va a tener lugar principalmente porque el niño va a tener, como bien sabemos, un sistema inmune que en muchos casos es deficiente. Entonces, la tasa de infección vertical que se va a dar de madre a hijo va a depender mucho del estadio en el cual se encuentre la madre. Por ejemplo, si la madre se va a encontrar en un estadio de sífilis primaria, vamos a ver que la tasa de infección hacia el recién nacido va a ser entre un 50 a un 70%. Y si la infección de la madre va a estar cursando con una sífilis secundaria que ya presenta unas manifestaciones mucho más multisistémicas, vamos a ver que la tasa de infección va a ser mucho más elevada, llegando hasta un 90 a 100%, a comparación de lo que vendrían a ser ya la sífilis latente y la sífilis terciaria, en la cual la tasa de transmisión vertical va a ser mucho menor, ¿no? Es así que en la tasa latente temprana va a llegar al 40% y en la sífilis latente tardía a un 10%. Entonces, a manera de resumen, lo que debemos rescatar en esta lámina es que de acuerdo al grado de compromiso que tenga la madre, se va a ver afectada la tasa de transmisión vertical en el neonato. Es así que si la evolución de la enfermedad en nuestra madre va a ser menor a un año, vamos a ver que la concentración de las espiroquetas va a ser mucho mayor y por ende la tasa de contagio también va a ser mucho más alta y el daño que puede recibir el neonato también va a ser mucho mayor. A diferencia y en contraparte de lo que vendría a ser una evolución de la infección que es mayor a un año de evolución, en la cual esta concentración de espiroquetas es menor y por ende la tasa de contagio también es menor y el daño a su vez va a ser menor en el neonato. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, debemos tener en cuenta que para la presentación clínica en la sífilis congénita se toma como punto de corte los 2 años y vamos a dividir así las presentaciones clínicas que van a ser evidentes antes de los 2 años y posteriores a los 2 años. Dentro del periodo que es menor a los 2 años también se conoce como la sífilis congénita temprana. En esta sífilis congénita temprana vamos a evidenciar una serie de manifestaciones, ya sean mucocutáneas, también alteraciones a nivel de lo que es el sistema nervioso y alteraciones radiológicas. Y dentro de estas, una que es mucho más evidente vendría a ser la alteración hepática, en este caso, por ejemplo, la presencia de hepatoesplenomegalia. También podemos evidenciar lo que son el pénfigo palmoplantar, también los brotes maculopapulares y la rinorrea mucosanguinolenta. De igual manera podemos evidenciar la hidropesia fetal, también una neumonía intersticial, en la cual vamos a evidenciar en la radiografía un pulmón totalmente blanco, ¿no? Esto se va a conocer como la neumonía alba y también puede presentar lo que es ictericia. Todas estas manifestaciones también pueden verse manifestadas con un parto prematuro y también con un niño que va a tener un bajo peso al nacer. Entonces, eso en cuanto a la clínica. En cuanto a las alteraciones a nivel
radiológico, lo que nos va a llamar más que todo la atención a este nivel va a ser lo que es el compromiso perióstico con una periostitis y también las bandas metafisiares, que lo vamos a ver en imágenes posteriormente. Y en las alteraciones hematológicas vamos a evidenciar lo que es la presencia de una anemia, de una trombocitopenia, leucocitopenia o también una leucocitosis. Y también podemos evidenciar lo que es una alteración a nivel de lo que es el sistema nervioso central. Y aquí este tipo de alteraciones van a ser evidentes mediante un estudio de líquido cefalorraquídeo, en el cual vamos a poder encontrar nosotros en esta etapa temprana un recuento celular de más de 25 leucocitos por milímetro cúbico y también una concentración de proteínas mucho más alta, ¿no? Que excede el nivel de 100 miligramos por decilitro o en algunos casos lo que vendría a ser una BDRL positiva en el líquido cefalorraquídeo. Ahora, para poder recordar un poco más, en esta etapa de sífilis congénita tenemos una triada clásica, que es la de pénfigo palmoplantar, la coriza sifilítica, también conocida como la rinorrea mucosanguinolenta, y la hepatoesplenomegalia, ¿no? Y en contraparte a lo que vendría a ser las manifestaciones clínicas que se van a presentar posterior a los 2 años, vamos a encontrar ya manifestaciones clínicas que son mucho más evidentes en consecuencia a aquellas manifestaciones tempranas que no han sido tratadas. Así, por ejemplo, vamos a encontrar los dientes de Hutchinson, la nariz sencilla de montar, la queratitis intersticial, el compromiso de algunos pares craneales como el octavo, también puede haber evidencia de un retardo mental, convulsiones o hidrocefalia. Y a nivel radiológico, una de las manifestaciones que se describe con mayor frecuencia es la tibia en sable. También aquí vamos a tener otra triada, que es la triada de Hutchinson, que es muy característica de la sífilis congénita tardía. En esta vamos a ver que va a estar compuesta por los dientes de Hutchinson, la queratitis intersticial y la sordera. Siguiente, por favor. Bien, en esta lámina podemos evidenciar la serie de manifestaciones clínicas que van a ser evidentes en la sífilis congénita temprana. En la primera hilera, dentro de las imágenes A, B y C, podemos evidenciar lo que es el pénfigo palmoplantar, como podemos ver. En la imagen D y E podemos apreciar lo que es la hepatoesplenomegalia, y aquí hay que resaltar que muchas veces dentro de estas dos la hepatomegalia es una de las más frecuentes que se va a evidenciar en los niños. En la imagen F podemos evidenciar lo que es la presencia de la neumonía alba. Y en la G podemos evidenciar lo que es el compromiso a nivel óseo, ¿no? Con la periostitis y las líneas metafisiares. También en la imagen superior podemos evidenciar lo que es la coriza sifilítica o la rinorrea mucosanguinolenta, ¿no? Y también una corioretinitis en la parte inferior. Siguiente, por favor. En cuanto a estas láminas, vamos a evidenciar lo que es la sífilis congénita tardía. En esta vamos a ver, por ejemplo, en la primera imagen, lo que se conoce como la tibia en sable, que es el encorvamiento de esta tibia, ¿no? De igual manera, podemos evidenciar lo que son los dientes de Hutchinson, que tienen una excavación en la parte central de los dientes, y la silla de montar, que va a ser por una afectación a nivel del cartílago nasal, ¿no? Y también la sordera y lo que vendría a ser la ausencia de la comunicación o bueno, un déficit en la unión esternoclavicular. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, dentro de las pruebas diagnósticas que nos van a ayudar dentro de esta infección, vamos a tener las pruebas que son directas y aquellas que son indirectas. Dentro de las pruebas directas, vamos a ver que se puede hacer uso tanto de la microscopía por campo oscuro, al igual que de la inmunofluorescencia. Pero hay que recordar que en la microscopía de campo oscuro pueden haber algunos falsos positivos, de acuerdo, o bueno, por la presencia de lo que son los treponemas saprofitas de la cavidad oral. Esto básicamente se va a evidenciar cuando haya una toma de muestra a nivel de úlceras bucales, ¿no? Y una alternativa en contraparte a este tipo de examen directo va a ser el PCR, en el cual no siempre un resultado positivo nos va a evidenciar que haya una infección activa. Entonces, dentro de los métodos directos, el que presenta una mayor especificidad vendría a ser el examen de inmunofluorescencia. En cuanto a los exámenes indirectos, en esto se va a hacer uso de lo que vendrían a ser las famosas pruebas de tamizaje,
en la madre y en el gestante. Entonces, principalmente en la madre, estas pruebas de tamizaje van a estar dadas por la prueba rápida dual y la prueba rápida sifilítica, ¿no? En esta vamos a ver que estas pruebas son aplicadas en el servicio de atención prenatal y normalmente el resultado de estas dos pruebas, tanto de la dual que se utiliza también para descartar lo que es el virus de VIH, tienen que estar, o bueno, suelen estar listas el mismo día en el cual se aplican, ¿no? Y dentro de otras pruebas también que nos van a ayudar, tenemos a las pruebas no treponémicas y a las pruebas treponémicas. Dentro de las pruebas no treponémicas, aquí vamos a ver que estas se encargan de dosar lo que son los anticuerpos anticardiolipina y también los anticuerpos de reaginina, ¿no? Y estas son básicamente inespecíficas, pero son muy útiles al momento de realizar lo que es un seguimiento y control en las madres que van a presentar este tipo de infecciones. Dentro de estas tenemos a la RPR, que es la reaginina plasmática rápida, y los resultados en este caso, en este tipo de pruebas, van a ser netamente expresados en reactividad o ausencia de la misma, ¿no? Pero estas pruebas no treponémicas deben comprobarse con una prueba treponémica, que estas sí son de elección y son básicamente para la confirmación de la presencia de la infección, ¿no? A comparación de las no treponémicas, que como les dije, es más que todo para el seguimiento y son muy útiles en el caso de que nosotros tengamos que controlar, por ejemplo, la evolución en cuanto al tratamiento de la persona que tiene este tipo de infección. En cuanto a las treponémicas, estas sí van a ser más específicas y van a medir lo que son los anticuerpos para el treponema pálido, y en estas tenemos las pruebas de microaglutinación para los anticuerpos contra el treponema y también las de hemaglutinación y aquellas que son pruebas para aglutinación de las partículas específicas del treponema pálido, ¿no? Estas, a comparación de las no treponémicas, sí se expresan en resultados de positividad y de negatividad, y estas son evidentes en cuanto a las diluciones y más que todo son de confirmación, como lo voy a explicar posteriormente. Siguiente, por favor. Bien, en esta parte está tomada de la norma técnica en la cual nos establecen cómo se va a dar el diagnóstico tanto para las gestantes como para los neonatos. En las gestantes se establece que debe haber un descarte de esta infección, al igual que la infección del VIH, junto con la prueba rápida dual durante el primer trimestre. Y esta debe repetirse en su último control en el tercer trimestre si es que hay una evidencia de una tasa muy alta en cuanto a prevalencia y si también hay conductas de riesgo. Y de igual manera debemos tener en cuenta que se debe descartar sífilis en toda mujer que tenga un aborto mayor a las 20 semanas. Entonces, aquí, como les vengo diciendo, la prueba rápida dual que se utiliza para descartar también la prueba de VIH va a ser aplicada en el primer control prenatal que va a tener la mamá, o también en el puerperio, y si es que es una madre con aborto. Ahora, si es que esta prueba no estuviera disponible en ese momento, se va a optar por realizar una prueba de reaginina plasmática, el RPR, y esperar pero en este caso esta prueba puede demorar hasta 72 horas en obtener resultados. Ahora, en aquellas mujeres que tengan un aborto, un antecedente de aborto mayor a las 20 semanas y que también tengan una prueba dual positiva, se debe dosar o se debe hacer uso de lo que es una prueba de reaginina plasmática de manera inmediata, pero no debemos esperar al resultado de la misma, sino que ya debemos arrancar con el esquema de tratamiento que se va a explicar posteriormente. De igual manera, las pruebas confirmatorias en las gestantes, en este caso las pruebas específicas treponémicas, van a ser indicadas, o bueno, están indicadas dentro de la norma técnica solo cuando hay una diferencia en cuanto a resultados, tanto por la prueba rápida dual y por la prueba de reaginina plasmática, ¿no? Y dentro de otro punto también que se menciona dentro de esta norma técnica es que debemos buscar y tratar a la pareja de la gestante para así tener un mayor control de los casos que se presenten de esta infección. En cuanto al neonato, debemos tener en cuenta que el neonato debe cumplir una o más de las siguientes características que voy a detallar. Dentro de la primera tenemos que tiene que ser un neonato que tenga una madre con sífilis confirmada, con un tratamiento inadecuado o que no haya recibido un tratamiento completo, ¿no? O aquel gestante que
aquel gestante o aquel niño menor de 2 años que tenga una madre con serología reactiva de sífilis y acompañado de esto también tenga una evidencia clínica y evidencia laboratorial. Y dentro de la evidencia laboratorial, lo que se toma en cuenta dentro de la norma técnica es que el neonato tenga una serología treponémica positiva en la cual se evidencie que haya, o bueno, donde se evidencie que los títulos presentes en el neonato son 2 veces o si los títulos en diluciones son 2 veces mayor al de la madre. Es decir, por ejemplo, si la madre tiene una dilución de 1 en 8, el neonato debería presentar una dilución de 1 en 32 para que este criterio sea válido. Como segundo criterio tenemos la presencia de la inmunoglobulina M específica por medio del dosaje de inmunofluorescencia, por medio del dosaje de una prueba treponémica. Y en el último punto que debería cumplirse dentro del criterio laboratorial es la demostración de lo que es la bacteria del treponema pálido por medio de una prueba directa, ¿no? En este caso el de elección es el de inmunofluorescencia. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, también se describe que el tratamiento en la gestante debe ser de manera inmediata y, como ya lo mencioné antes, si es que hay evidencia de una prueba rápida dual positiva. O de una RPR positiva. Entonces, el tratamiento de elección en estos casos, vamos a ver que va a ser la penicilina G-benzatínica en una dosis por semana durante un periodo de 3 semanas. Y aquí deben cumplirse 2 hitos, ¿no? Un tratamiento que sea completo y otro que sea adecuado. Se considera que un tratamiento es completo cuando se cumple con una dosis de 2.4 millones de unidades internacionales de penicilina G-benzatínica por vía intramuscular una vez durante 3 semanas. Y se considera que el tratamiento va a ser adecuado cuando esta última dosis del tratamiento se coloca hasta antes de 4 semanas previas a la fecha de parto, ¿no? Ahora, también debemos tener en cuenta aquellas gestantes en las cuales se sospecha lo que es alergia a la penicilina. En este caso, lo que nos indica la norma es que debemos buscar cualquier tipo de antecedente que se tenga y que nos dé un indicio de que haya algún tipo de reacción, ¿no?, a la penicilina. Y en este caso, si se sospecha o tenemos una sospecha fuerte de que hay alergia a la penicilina, lo que debemos optar es por derivar a nuestra madre a una unidad de cuidados intensivos para realizar un procedimiento de desensibilización a la penicilina. ¿Y por qué a cuidados intensivos? Porque es muy común que se pueda realizar algún tipo de reacción intensa en la madre. Entonces lo ideal es tener los medios adecuados para poder manejarla. Entonces, en la desensibilización lo que se busca es aplicar dosis de penicilina de manera gradual y ver si es que hay algún tipo de reacción por parte de la madre. Si es que no hubiera ningún tipo de reacción por parte de la madre, entonces estaríamos frente a la ausencia de lo que es una alergia, y sí podríamos hacer uso del tratamiento de elección, que en este caso vendría a ser la penicilina G-benzatínica. Pero en el caso de que la madre presente algún tipo de síntoma o signo que nos llame la atención, como una urticaria o un angioedema que nos evidencie que hay alergia, entonces se debe suspender esta desensibilización y se opta como medida alternativa para el tratamiento de estas madres, la ceftriaxona en 1 gramo, ¿no? Siguiente, por favor. Y en cuanto al tratamiento del neonato, el tratamiento del neonato va a ir en 2 escenarios, los cuales van a ir regidos de acuerdo al antecedente que tengamos de la madre. Por ejemplo, en el primer escenario, en el cual vamos a ver que el neonato tiene a una madre que tiene un tratamiento para sífilis que es inadecuado e incompleto, en este neonato se debe optar por realizar diferentes pruebas, ¿no? Para buscar algún tipo de alteración, ya sea clínica, radiológica o a nivel hematológico, y también hacer una prueba de reginina plasmática, el RPR, y también el examen de líquido cefalorraquídeo. Entonces, al tener nosotros esta unidad de exámenes para buscar algún tipo de alteración, de acuerdo a los resultados, vamos a optar por el tratamiento.
Si nuestro neonato va a presentar alteraciones clínicas, radiológicas, hematológicas y va a tener un RPR positivo y de igual manera va a presentar alteraciones a nivel de lo que es el líquido cefalorraquídeo que le describí dentro de lo que es las manifestaciones clínicas, que es un aumento de celularidad o un aumento de la concentración de proteínas, entonces el tratamiento por el cual se va a optar es por la penicilina G sódica en 50.000 unidades internacionales por kilogramo dosis, y esto se va a dar 2 veces al día durante los primeros 7 días, y a partir del octavo día se incrementa a 3 veces por día, y esto durante un periodo de 14 días. Ahora, en el segundo escenario, donde también hay alteraciones clínicas, hematológicas, radiológicas y laboratoriales, y además haya una prueba RPR positiva, pero el líquido cefalorraquídeo no presente alteraciones, se opta también por una penicilina G sódica con el mismo esquema anterior, pero ya no va a ser por 14 días, sino solo por 10 días. Y en el último escenario, donde nuestro neonato solo tenga como antecedente que su madre tiene la infección de sífilis, pero maltratada, y él no presente ningún tipo de alteración, entonces lo que se opta, o bueno, el tratamiento dentro de la norma es la aplicación de una penicilina G sódica en 50.000 unidades por vía intramuscular en dosis única. Esto más que todo por el riesgo de que es un niño expuesto, ¿no? Siguiente, por favor. Y en el segundo escenario vamos a evidenciar lo que vendría a ser un niño que no tenga a una madre o bueno, un niño con una madre que tiene un tratamiento adecuado para sífilis. Entonces, en estos niños con una madre con tratamiento adecuado, el examen por el cual se va a optar y que está detallado es el RPR. Y en este RPR vamos a basarnos en los resultados tanto de reactividad o de no reactividad, al igual que las diluciones que pueda tener. Entonces, en el primer escenario, en donde vamos a tener un RPR reactivo, pero las diluciones y los títulos van a ser mayores a 2 diluciones en la concentración del niño frente a los de la madre. Entonces, nosotros vamos a optar por el esquema anterior y vamos a realizar todos los exámenes mencionados anteriormente, y de acuerdo al escenario en el que nos encontremos, también optar por ese tipo de tratamiento. Pero en el caso de que el RPR no sea reactivo, o sea reactivo pero tenga la titulación menor a 2 diluciones en cuanto a la concentración del niño frente a la madre, en ese caso el tratamiento va a ser con penicilina G sódica en 50.000 unidades internacionales por kilogramo por vía intramuscular y en dosis única. Aquí lo que debemos tener en cuenta también es la reacción de Harris-Gerseiner, en la cual esta va a ser una reacción que es aguda, transitoria y también es sistémica, la cual se va a presentar normalmente dentro de las primeras 36 horas posterior al inicio del tratamiento, y esta básicamente se da porque hay hay una respuesta frente a la destrucción que está habiendo de la bacteria. Entonces, esa respuesta es esta reacción, ¿no? Y muchas veces cursa con síntomas como prurito, también con una erupción cutánea, o también puede cursar con algunos síntomas que son similares a una gripe. Se describe dentro de la bibliografía, ¿no? Como una fiebre, escalofríos, y en algunos casos que ya son mucho más complicados puede llegar incluso al shock o a convulsiones. Pero en la gran mayoría de este tipo de reacciones se autolimita, y en el caso de que los síntomas sean demasiado severos, se puede tratar con la presencia de AINES. Siguiente, por favor. Ya, y por último tenemos lo que es el seguimiento en cuanto a esta patología. El seguimiento en cuanto a las gestantes, como lo dije, va a ser por medio de las pruebas no treponémicas, en este caso la RPR, la cual se va a hacer uso de un control cada 3 meses durante el periodo de embarazo y cada 6 meses posterior al periodo del nacimiento del niño hasta los 2 años. Y en el recién nacido vamos a ver que este niño siempre va a ser considerado como un paciente de alto riesgo, por lo cual el control debe ser mensual hasta el primer año de vida, y de igual manera el seguimiento serológico debe darse en el tercer, sexto y 12º mes con ayuda de lo que es un RPR, ¿no? Y también se debe buscar lo que es una titulación negativa en estos niños. Y de igual manera es recomendable realizar interconsultas tanto con oftalmología, neurología y también con
otorrinolaringología para ver si es que hay algún tipo de afectación que pueda presentarse en estos niños, ¿no? Más que todo en aquellos neonatos que han presentado síntomas al nacer y en aquellos casos en donde uno pueda sospechar de la presencia de neurosífilis es necesario realizar un control de líquido cefalorraquídeo cada 6 meses hasta que llegue a los valores normales, ¿no? Entonces, en esta tablita que también está dentro de la norma técnica, vamos a ver que se hace uso del control o bueno, del seguimiento tanto de gestante como de recién nacido, tomando en cuenta la aplicación del tratamiento y también haciendo uso de lo que es la prueba no treponémica de seguimiento, que es el RPR, y de acuerdo a cada uno de los escenarios se va a tener una conducta diferente. Siguiente, por favor. Ya, a ver. Continuando con las patologías adelante mencionadas, vamos a seguir con lo que vendría a ser el VIH en el recién nacido. El VIH o el virus de la inmunodeficiencia humana es un virus de la familia de los retrovirus, subfamilia de los lentivirus, que están caracterizados por generar enfermedades mortales y de larga evolución. Existen dos tipos de VIH, el VIH-1 y el VIH-2. El VIH-1 va a ser el más común a nivel de América, Europa y África Central. El virus va a tener una gran afinidad por las células pertenecientes al sistema inmune. De entre ellas, la más afectada van a ser los linfocitos TSD4. Otras células que puede invadir van a ser los macrófagos y las células dendríticas. Debido a las funciones que cumplen estas células en el organismo, la infección por el virus del VIH va a ocasionar un fallo general en la inmunidad al paciente afectado, además de una disminución de la cantidad de dichas células afectadas. Dentro de lo que vendría a ser la transmisión de este virus, vamos a tener que existen diferentes vías. Por ejemplo, tenemos la vía sexual, que va a ser por el contacto de los fluidos, ya sea del semen por parte del varón o del fluido vaginal por parte de la mujer. Por la vía parenteral se va a dar por contacto con agujas infectadas o por transfusiones sanguíneas con sangre infectada. La vía materna se va a caracterizar por vía uterina o durante el parto o durante la lactancia materna. Los factores de riesgo que se tienen para la adquisición de este virus, a manera general, van a ser el coito sin protección, el padecer de otras enfermedades de transmisión sexual como sífilis, gonorrea, herpes, el compartir agujas contaminadas o el uso de drogas endovenosas, y también las inyecciones o transfusiones sanguíneas sin garantía de dónde provenga la sangre. Algunos factores de riesgo para lo que vendría a ser la transmisión materna, o mejor dicho, la transmisión vertical, vamos a tener la ausencia de la terapia antirretroviral durante el control prenatal, una carga viral más de 10.000 o 1.000 copias por milímetro, la ausencia de profilaxis al momento del parto para el recién nacido y también la presencia de un parto domiciliario de una paciente que esté infectada con VIH. Hablando un poco de lo que vendría a ser el virus, vamos a tener que el virus de la inmunodeficiencia humana va a ser un virus ARN que va a poseer una bicapa lipídica externa con incrustaciones de proteínas virales que van a ser la GP120 y la GP41. Estas van a ser importantes en la adhesión del virus para la célula linfocítica. Debajo de esta capa vamos a tener se encuentra la cápside, que va a estar formada por una proteína virídica P24. Esta va a ser importante ya que sirve de antígeno para la detección de virus en algunas de las pruebas, para detectarlo. Al interior de esta cápside se van a encontrar dos copias de ARN genómico. Se van a encontrar además proteínas de replicación, como son la proteasa, transcriptasa inversa e integrasa. Esas van a ser importantes para la adhesión del ADN viral en lo que vendría a ser la célula linfocítica. Bien. Hablando de lo que vendría a ser la multiplicación o la fisiopatología de lo que vendría a ser este virus, vamos a ver que se va a dar en diversos pasos. Se tiene que, luego del contacto con secreciones o la sangre infectada, las células dendríticas dentro de la mucosa, si es que es por un contacto directo, van a ser las encargadas de introducir este virus al torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En primera instancia, vamos a tener la unión del virus con el linfocito CD4, esto mediante un receptor de alta afinidad que se encuentra en el linfocito, y con ayuda de las proteínas víricas de membrana antes mencionadas. Posteriormente, se va a dar la internalización del virus mediante
la internalización del virus. Los péptidos de la membrana del virus se van a unir con las del linfocito, liberando su contenido al espacio intercelular, y de esta forma se va a dar al inicio de la síntesis del ADN. ¿Qué es lo que pasa aquí? Mediante la enzima transcriptasa inversa, va a ser, en vez de originar ARN, que es lo que comúnmente se hace en las células, va a formar un ADN, el cual posteriormente se va a integrar al ADN de la célula para, para que tenga la capacidad de seguir creando nuevos viriones. La transcripción de ¿cómo se llama ya? La transcripción del ADN vírico de doble cadena, esto para construir un ARN mensajero con instrucción de integración de los virus nuevos. Se va a dar también, posterior a esto, la activación del linfocito para generar de esta manera una cadena de proteínas y enzimas o la poliproteína vírica a cargo del ARN ribosómico por parte del mensaje del ADN de la célula. Posteriormente se va a dar la traducción y la decisión mediante la proteasa. Esta va a cortar la poliproteína viral para poder obtener nuevos virus. Y al final se va a dar lo que vendría a ser el ensamblaje para formar los viriones y posteriormente la salida de los viriones al torrente sanguíneo. Cabe resaltar que la multiplicación del VIH va a implicar la eliminación del linfocito TCD4 donde se forman y a su vez va a dar la liberación de las copias al torrente sanguíneo directamente. Hablando un poco de las fases de la infección, y esto va a ser importante para lo que vendría a ser el tratamiento posteriormente, vamos a tener que se tiene 3 fases. Primero vamos a tener la fase aguda. Es importante recalcar que esta fase aguda va a iniciar aproximadamente luego de 6 semanas de contacto con el virus. Esto es aproximadamente. Esta fase aguda o de infección primaria se va a caracterizar por sintomatología como fiebre, fatiga, mialgia, ras cutáneo, entre otros. Aquí se va a presentar un incremento de la carga vírica de aproximadamente 1000 copias por mililitro y una disminución importante de los linfocitos CD4. Como lo mencioné, esto puede manifestarse después de un mes de la exposición del virus y luego el sistema inmune lo empieza a controlar. Seguiendo con la fase de latencia o la fase crónica, va a ser donde la persona va a carecer de sintomatología y va a tener una duración aproximada de 10 años. Durante el recuento de linfocitos va a caer gradualmente y la carga viral va a ir aumentando con la caída de los linfocitos. Y posteriormente, si es que no se interviene o no se logra un tratamiento oportuno, se va a entrar en la fase de SIDA evidente o SIDA propiamente dicho. También denominado el síndrome de inmunodeficiencia humano adquirido, se presenta cuando la persona presenta un recuento de linfocitos de menos de 200 células por microlitros. Hablando un poco de la epidemiología a nivel mundial, vamos a tener que las infecciones actualmente han bajado, siendo el Oriente Medio y el norte de África las zonas con mayor población infectadas. Existe alrededor de 1.7 millones de niños con infección por VIH cada año y alrededor de 160,000 niños más están infectados y alrededor de 100,000 niños mueren al año. Según la Organización Mundial de la Salud, se tiene 1.4 millones de mujeres infectadas con VIH que van a quedar embarazadas. Si estas no van a recibir tratamiento, van a tener una probabilidad de 15 al 45% de transmitir este virus a sus hijos. Sin embargo, con las intervenciones eficaces, permiten reducir estas cifras a un 5% o incluso menos. A nivel nacional se estima que la razón anual de hombre-mujer en personas con infección por VIH para el año 2020 fue de 3.1, es decir, que por cada 3 hombres, existen 3 hombres con infección por VIH por cada mujer con infección. La prevalencia de la transmisión materno-infantil es aproximadamente del 4%, y según la vía que se tiene o que se tuvo o contagio, vamos a tener que por vía sexual fue la mayor, que es de 98.39%, a comparación de la vía parenteral, que es del 0.23%, y la vía vertical, que es del 1.38%. Hablando de la vía vertical o la transmisión vertical, según el porcentaje de transmisión, se vio que en el embarazo se da en un 25 a 40%, en la transmisión por el parto, que es mayor, que se da en un 60 a un 75%, y la lactancia que se dio en un 15-16%. Vamos a ver que en la clínica, en los recién nacidos propiamente dichos,
que están expuestos al VIH van a ser asintomáticos por el mismo periodo por el mismo historia natural de la enfermedad. El periodo de incubación tras la infección de la transmisión cervical del virus va a ser muy corto, más aproximadamente entre 4 y 5 meses, siendo la sintomatología clínica inespecífica y presentando síntomas sugestivos en el primer año en la mayoría de niños. Del mismo modo, vamos a tener en cuenta esta clasificación que se tiene de severidad de inmunosupresión según la cantidad de linfocitos CD4 por mililitro. Vamos a tener en consideración el estadio inmunológico en los menores de 1 año, ya que esto nos va a ayudar a lo que vendría a ser posteriormente el manejo de lo que vendría a ser el recién nacido. Vamos a clasificar a un niño sin inmunosupresión si es que este presenta 1500 linfocitos por mililitro o un 25% de ellos, con una supresión moderada de 750 a 1490 linfocitos por mililitros o de 15 a 24%, y una supresión severa cuando se tienen menos de 750 linfocitos por mililitro o menos del 15% de estos. Para la prevención y manejo de lo que vendría a ser el recién nacido expuesto a VIH, vamos a tener diferentes puntos, comenzando con las pruebas de tamizaje y las pruebas confirmatorias. Las pruebas de tamizaje van a tener una alta sensibilidad a lo que vendría a ser el diagnóstico o el diagnóstico de lo que vendría a ser la infección. Estas van a ser la prueba ELISA de tercera generación, caracterizada por reconocer anticuerpos, o de cuarta generación, que va a identificar antígenos y anticuerpos. Las pruebas rápidas o pre-R y las pruebas rápidas duales, que van a diagnosticar tanto VIH como sífilis, forman parte de estas pruebas de tamizaje. Esta última, la prueba dual, es la de elección en los servicios de atención prenatal, en las salas de parto, de emergencias obstétricas y de puerperio. Estas se van a informar como reactivas o no reactivas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas no se van a recomendar en los recién nacidos expuestos a VIH. Estas solamente se van a realizar en aquellos niños expuestos al VIH mayores de 18 meses de edad. Hablando de las pruebas confirmatorias, vamos a tener 3 importantes, que van a ser la inmunofluorescencia indirecta para el VIH, que es una prueba de detección de anticuerpos contra el VIH mediante la fluorescencia. Vamos a tener el inmunoblot, donde por tiras reactivas se va a tener la positividad o negatividad de la evidencia del virus. Y por último, el PCR. Esta es la reacción en cadena de polimerasa de ADN, que nos va a dar de por sí la carga viral que presenta la madre o el bebé. Esta carga viral va a estar definida como el recuento del número de copias replicadas de VIH circulado en el plasma sanguíneo y se notifica como células por microlitro. Estas se van a notificar como positivas o negativas, y hay que tener en cuenta que dentro de estas se va a realizar el PCR ADN VIH en los niños menores de 18 meses expuestos a VIH. Esto con fin de conocer su condición. Ahora, ¿por qué se elige esta prueba este PCR a comparación de las pruebas de tamizaje? Se tiene en consideración esta, ya que al momento de que se nace el niño, va a tener los antígenos en la madre, efectivamente. Pero estos antígenos no nos van a demostrar si el niño tiene o no el virus. Por ende, el PCR ADN VIH, que va a ser un ensayo cualitativo, que va a detectar el ADN proviral del VIH dentro de la célula, nos va a confirmar si es que este niño tiene o no tiene el virus dentro de su sistema. Este PCR, vamos a tener las muestras. La muestra va a ser mediante sangre entera o por muestras de sangre de gota seca, y va a ser importante, va a tener una gran especificidad al momento de hacer la prueba al neonato, con una especificidad del 98.8%, mientras que esta va a aumentar conforme se pase el tiempo de diagnóstico. Bien. Hay que tener en cuenta que todos estos análisis van a estar a cargo del laboratorio referencial de cada región y también del laboratorio del Instituto Nacional del Niño. El registro de estos tamizajes deben ser, ese registro debe estar en la historia clínica tanto de la madre como del carnet perinatal del recién nacido. Y cada establecimiento de salud debe contar con un registro de atención y de seguimiento. Para el diagnóstico vamos a ver primero, vamos a definir una gestante con VIH, una vez entendidas las pruebas de tamizaje y de confirmatorios.
vamos a tener que tenemos una gestante con VIH si es que ésta presenta 2 pruebas para VIH de tercera generación de diferentes laboratorios con un resultado reactivo. O si tienen una prueba rápida para VIH de tercera generación y otra de cuarta generación con resultados reactivos. O también si esta paciente tiene una prueba rápida para VIH y una ELISA con resultado reactivo, o si tiene una prueba rápida para VIH con resultado reactivo y una prueba confirmatoria, ya sea carga viral o inmunofluorescencia positiva. Una vez definido esto, vamos a tener, se tiene que tener en cuenta que todo recién nacido de madre con diagnóstico de VIH se va a considerar como un niño expuesto a VIH. A todo recién nacido expuesto a VIH se le debe realizar obligatoriamente la prueba de reacción de cadena de polimerasa con las siguientes indicaciones y como lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Esto sacado de la guía de la norma técnica para el manejo de VIH en madres y niños. Primero, se va a realizar la prueba de PCR al primer y al tercer mes de edad con el fin de conocer la condición de infectado del niño. Si es que nuestra prueba del primer mes, si es que el resultado es positivo en ambas pruebas, tanto del primer como del segundo mes, vamos a tener el diagnóstico de un niño VIH positivo. Sin embargo, si hay discordancia entre pruebas, ya sea la primera o la segunda, sea positiva o negativa, sea el caso, se va a considerar como un niño VIH indeterminado, por lo cual se solicitará una prueba nueva, una prueba nueva 4 semanas después de la última toma. Si es de la última toma, como lo mencioné. Si es que se tiene ambas pruebas, tanto el primer y el tercer mes negativas, vamos a tener evidencia de un niño VIH negativo. Si se identifica el niño que recibió lactancia materna, se debe repetir una nueva prueba de forma inmediata y también hay que tener en consideración cuándo se debe realizar la prueba del PCR a un recién nacido. Estos se van a dar en ciertas circunstancias como son que se presente gestantes sin atención prenatal previa, en gestantes que no recibieron tratamiento antirretroviral durante el embarazo, en gestantes diagnosticadas con infección aguda y en gestantes con una carga viral de más de 1000 copias en el tercer trimestre de embarazo. Ahora, para lo que vendría a ser el manejo de recién nacido expuesto a VIH, vamos a tener en cuenta que la atención integral del recién nacido va a incluir las pruebas de laboratorios, la profilaxis antirretroviral, la alimentación con sucedáneos de la leche materna y el seguimiento individualizado. La gestante infectada debe ser referida a un establecimiento donde brinden tratamiento antirretroviral y del mismo modo se debe garantizar la atención inmediata en caso de que se presente el parto. Hay que tener en cuenta que el manejo del recién nacido y de la gestante va a depender de 3 escenarios diferentes que nos propone la guía. Estos 3 escenarios son: el primero, cuando se presenta una gestante con VIH diagnosticada durante la etapa prenatal o con diagnóstico previo, pero que no recibe tratamiento antirretroviral. El segundo escenario, vamos a tener una gestante con VIH que estuvo recibiendo tratamiento antirretroviral antes de su embarazo. Y el tercer escenario, una gestante con VIH diagnosticado por primera vez durante el trabajo del parto. A modo de vamos a definir un poco mejor en lo que vendría a ser el manejo tanto de la gestante y el manejo durante el parto, para posteriormente ver bien lo que vendría a ser el manejo netamente del neonato. En el escenario 1 vamos a tener el manejo tanto de la gestante como de su parto. Vamos a tener que se debe iniciar una terapia antirretroviral a toda gestante con resultado reactivo a 2 pruebas rápidas para VIH de diferente laboratorio, y el inicio de este tratamiento antirretroviral debe realizarse a partir de las 12 semanas de gestación. Además, para el parto se tiene que tener que toda gestante debe contar con un resultado de carga viral 4 semanas antes de la fecha probable del parto. Según esto, se va a decidir si la vía del parto, si va a ser por cesárea o va a ser por vía vaginal. Si va a ser por cesárea, solo se va a realizar si es que no se cuenta con resultados de carga viral o si la carga viral va a ser más de 1000 copias por mililitro. Si se puede dar un parto por vía vaginal siempre y cuando se tenga unos resultados de carga viral 4 semanas antes de la fecha probable del parto, y si esta es menos de 100 copias por mililitros. Además, se tiene que tener que la dilatación cervical debe ser más de 4 centímetros o cuando se presente una paciente con membranas amnióticas rotas. Y también se tiene que tener en cuenta que durante
Durante el parto se le debe administrar a la paciente sidobudina endovenoso para evitar lo que vendría a ser el contagio al recién nacido, ya sea por cesárea o por parto natural. En el escenario 2 vamos a tener a nuestra gestante que estuvo recibiendo su tratamiento antes de su embarazo, y esta va a recibir la atención prenatal sin necesidad de repetir los estudios, pero con un monitoreo constante para confirmar la carga viral. Si es que la carga viral no se detecta, se va a continuar con el tratamiento previo. Sin embargo, si la carga viral es detectable, se va a solicitar un estudio de genotipificación y una derivación con el especialista para darle un nuevo tratamiento. Además, como se mencionó en el escenario 1, el parto va a ir de acuerdo con la carga viral que presente la paciente 4 semanas antes de la fecha probable del parto. Y por último, el escenario 3, vamos a tener una gestante con VIH diagnosticado durante el parto. Toda madre que presente una prueba rápida, PDR o ELISA, debe recibir el tratamiento en la brevedad posible, junto con sidobudina endovenoso durante el parto y el tratamiento continuo después del embarazo. En caso de que la prueba confirmatoria sea negativa, se va a suspender el tratamiento antirretroviral y la terminación del parto se va a recomendar sí o sí por cesárea, siempre y cuando no se tenga una dilatación más de 4 centímetros o las membranas estén intactas. Ahora, para el manejo del recién nacido expuesto a VIH, vamos a tener en consideración los 3 escenarios mencionados antes. Para el escenario 1, con una gestante con VIH diagnosticado durante la atención prenatal o que no recibió tratamiento antirretroviral, vamos a tener que posteriormente al parto se tiene que bañar al recién nacido con abundante agua temperada y jabón y secar con una toalla suave para evitar laceraciones. Se tiene que aspirar delicadamente las secreciones de las vías respiratorias y la lactancia materna y la lactancia cruzada van a estar contraindicadas. Por ende, se tiene que suspender esta. Se va a indicar recién nacido sucedáneos de la leche materna y se le va a dar, se le va a indicar profilaxis de sidobudina al recién nacido. Las dosis de sidobudina va a depender de la edad gestacional del recién nacido. Por ejemplo, si tenemos un recién nacido de más de 35 semanas, la dosis va a ser de 4 miligramos por kilogramo de peso por vía oral cada 12 horas y esto por 4 semanas. Si tenemos un recién nacido entre 30 a 35 semanas, se va a dar 2 miligramos por kilogramo de peso por vía oral cada 12 horas por 2 semanas y luego 3 miligramos por kilogramo de peso por vía oral cada 12 horas por 2 semanas adicionales. Si se tiene un recién nacido de menos de 30 semanas, la profilaxis la dosis va a ser de 2 miligramos por kilogramo de peso por vía oral cada 12 horas por 4 semanas. Sin embargo, esto solo va a ser si es que nuestra gestante va a tener una carga viral indetectable. Si se tiene una gestante con carga viral detectable, se tiene que dar la profilaxis como en el escenario 3, que en un momento lo voy a explicar. Para el escenario 2, se tienen los mismos manejos que para el recién nacido. Se da la intención inmediata, la profilaxis, y se tiene que entender que en ambos casos, el tratamiento profiláctico se tiene que dar dentro de las primeras 6 horas de vida hasta un máximo de 24 horas. Ahora, hablando del escenario 3, y específicamente del manejo del recién nacido, de igual manera, luego del nacimiento se tiene que bañar al recién nacido con agua temperada y jabón y secar con una toalla suave y aspirar las secreciones respiratorias. De mismo modo, la lactancia materna y cruzada están contraindicadas y se le va a indicar sucedáneos de la leche. Aquí la profilaxis va a variar un poco. Aparte de sidobudina, se le va a aumentar la mibudina y nevirapina. La sidobudina se va a dar de igual manera según la edad gestacional del neonato. Si se tiene uno de 35 semanas, va a aumentar el tiempo que se le da el medicamento. Si es mayor de 35 semanas, se le va a empezar a dar por 6 semanas, perdón. Si es un recién nacido de entre 30 y 35 semanas, se le va a dar en primera instancia 2 miligramos por kilogramo peso por 2 semanas y después 3 miligramos por kilogramo peso por 4 semanas adicionales. Y si se tiene un recién nacido de menos de 30 semanas, se va a dar 2 miligramos por kilogramo de peso, de igual manera vía oral cada 12 horas por 6 semanas. La lamivudina, la dosis de lamivudina que se le tiene que dar va a ser de 2 miligramos por kilogramo dosis cada 12 horas, esto por 6 semanas también. Y la nevirapina va a ser de 12 miligramos en 3 dosis al nacimiento, en 3 dosis.
en 3 tiempos, mejor dicho. Al nacimiento, al tercer día y al séptimo día de vida. Bien. Pero también se tiene que tener en cuenta si es que nuestra madre va a tener la prueba confirmatoria o no. Si en caso la prueba confirmatoria de la madre sea negativa, se puede iniciar la lactancia materna. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una paciente serodiscordante? Se denomina una paciente serodiscordante cuando se tiene una gestante con VIH negativo, pero su pareja sexual ha salido positiva. Se tiene que tener la sospecha de que esta paciente puede estar en un periodo de ventana y, por ende, se tiene que realizar un PCR ADN VIH. Una vez que se descarta la infección de VIH, este paciente va a iniciar un tratamiento profiláctico de preexposición con tenofovir y emtricibatina. De esta manera, este tratamiento profiláctico se va a mantener durante toda la gestación, durante el parto y también durante los 6 primeros meses de la lactancia materna. En este caso no va a ser contraindicado a la lactancia siempre y cuando la madre se encuentre con esta profilaxis de preexposición. Ahora, continuando lo que vendría a ser el seguimiento del recién nacido expuesto a VIH, vamos a tener en cuenta que vamos a denominar a un recién nacido de alto riesgo de adquirir VIH, aquel recién nacido que venga de madres con VIH diagnosticadas al momento del parto, que recibieron antirretrovirales solo en el parto o que no recibieron tratamiento antirretroviral en el embarazo, o aquellas que recibieron antirretrovirales previos y durante el parto, pero con carga viral detectable, así como madres con infección aguda en la gestación o en la lactancia. Vamos a tener en cuenta que las citas después del alta se van a programar en conjunto con la madre y van a estar a cargo del médico pediatra, infectólogo o el médico capacitado. Y se va a solicitar la prueba del PCR al primer y al tercer mes de vida. Sin embargo, la evaluación va a ser mensual, y va a ser obligatoria. Al seguimiento de si se tiene un niño expuesto con resultados negativos en PCR, se va a dar dado de alta del seguimiento al año de edad. Y hay que tener en cuenta que este seguimiento va a estar a cargo del profesional de salud. Y de ser necesario, se realizará visitas domiciliarias hasta que el niño cumpla los 12 meses de edad. Para la supresión, es importante acá hablar de lo que vendría a ser la supresión de la lactancia materna y de cómo vendría a ser la alimentación del recién nacido. Se tiene que tener en cuenta que a toda madre con VIH se le debe recibir consejería referente al cuidado de su recién nacido y de la suspensión de la lactancia y el tipo de alimentación que va a recibir el bebé. Desde el primer momento se va a indicar la supresión farmacológica de la lactancia inmediatamente después del parto con cabergolina de 0.5 miligramos por vía oral en una dosis única de 1 miligramo. Además, se va a aplicar un vendaje comprensivo a las mamas de la madre con venas de telas de 6 pulgadas, esto durante 15 días para evitar la estimulación por el recién nacido. Se tiene que realizar un seguimiento de 48 a 72 horas y también se debe realizar lo que vendría a ser un seguimiento a la madre, no solo para ver cómo va la supresión de la lactancia materna, sino también para ver la adherencia de la profilaxis del recién nacido y además de ver cómo se da el inicio de los sucedáneos de la leche materna. Estos sucedáneos de la leche materna van a ser entregados a la madre o a la encargada del recién nacido hasta los 12 meses de edad y, de ser necesario, se llevarán al domicilio. Se van a tener 2 fases. La primera fase, que va a constar desde el primer hasta el 6º mes de vida, y la segunda fase desde el 7º hasta el 12º mes. Hay que tener en cuenta que estos sucedáneos de la leche materna deben cumplir con los requerimientos de aporte nutricional de acuerdo con la edad del lactante y su adquisición debe ser coordinado por indicación del pediatra y del responsable de la estrategia de control y prevención de VIH. A partir del 6º mes, estos sucedáneos se van a convertir en un complemento de nutrición, por lo cual la madre deberá de recibir consejería nutricional para poder alimentar al bebé. Y en caso de que la madre, en alguna de las situaciones anteriores, presente una prueba de confirmación negativa, se puede empezar la relactación. Y por último, vamos a hablar de algunas vacunas recomendadas para el recién nacido y para niños expuestos a lo que vendría a ser el VIH. Vamos a tener esto dependiendo de la inmunosupresión que se tenga tanto del bebé, que se tenga del bebé. En caso de que tengamos un niño con una inmunosupresión baja o no detectable, se va a recomendar las inmunizaciones habituales, dado el alto riesgo de infección que el VIH expone a los niños. Sin embargo, si tenemos un
un niño inmunosuprimido severo o moderado, no se recomienda o no se administran vacunas con virus vivos como lo que vendría a ser, bueno, o virus vivos atenuados como lo que vendría a ser el sarampión, rubiola, paperas, varicela, fiebre amarilla o polio. Y tampoco se recomienda la administración del BCG en caso de que se tenga un niño con inmunosupresión severa. Como podemos ver, se va a recomendar de forma continua las vacunas en lo que vendría a ser los niños en caso no sean de inmunodeprimidos severos o moderados o severos. Bueno, para continuar esta parte de varicela, vamos a comenzar con esa introducción, que bueno, obviamente esta va a ser, la anterior por favor, va a ser una enfermedad aguda, infecciosa, altamente contagiosa, por lo cual se tiene que aislar a este paciente, muchas veces se aísla a la mamá y al bebé, caracterizada por este exantema, que son máculas, pápulas, vesículas, que luego se van a crear una costra y obviamente van a crear una primoinfección de lo que es la varicela zoster que vamos a hablar. Siguiente, por favor. Bueno, en aspectos epidemiológicos se ha habido cierta frecuencia o incidencia que va a ir a final de invierno y primavera. Más no obstante, ha habido diferentes tipos de casos y vamos a evaluar estos dos cuadros, en el cual nos presenta uno del 2016 al 2021, en el cual, claro, por la misma pandemia ha habido casos más bajos en el 2020, 2021, pero en el caso del número de casos del 2021 hablamos de 45 casos. Y aquí en el otro cuadro de la mano derecha vamos a ver una distribución según a lo que son los departamentos desde el 2017 hasta el 2021, donde Lima ocupa el primer lugar y Cusco ocuparía uno de los siguientes, ¿no? Como está en el último del recuadro, que en el 2021 se reportó un caso, en el 2020 26 casos. Siguiente, por favor. Ante ello vamos a hablar de la etiología, pues tenemos que mencionarla, claro está, que esta va a pertenecer a lo que es el herpes viridae, el virus de la varicela zoster o también la varicela tipo 3, en el cual va a pertenecer a la subfamilia de alfa herpes viridae. Esta va a actuar principalmente sobre estas células dianas, que van a ser células mucoepiteliales y también de los linfocitos T. En la zona de latencia vamos a ver las neuronas y forma de contagio va a ser forma respiratoria de contacto directo. Siguiente. Entonces, en la fisiopatología, ¿cómo nosotros vamos a hacer el contagio y cómo este se va a deliberar dentro de nuestro cuerpo? Bueno, este va a ingresar por vía respiratoria, bien se va a desarrollar en lo que son los ganglios linfáticos de esta zona, también de las amígdalas, incluso mencionan algunos artículos en el tejido de los ductos salivales. A esto se va a ver una replicación que vamos a ver la viremia primaria, que en el cual se van a transportar a lo que es los cordones posteriores de los nervios, sobre todo de la espina, del cual va a haber la viremia secundaria. En esta viremia secundaria va a haber una transmisión vía sanguínea, una proliferación a diferentes órganos, y a esto va a haber su expresión del desarrollo de la enfermedad. El contagio puede ser de persona a persona, lo que también se llama contagio secundario o contagio doméstico, en el cual se va a dar por inhalación de estas gotas netamente, o porque se puede haber un pequeño contagio entre los fluidos de estas vesículas que se pueden llegar a romper y este líquido puede infectar a otra persona. También tenemos que hablar del contagio madre e hijo, que es lo más importante en este caso, que puede ser a nivel uterino, a nivel perinatal o postnatal. Si hablamos de uterino y perinatal, es netamente placentario, y el postnatal puede ser por gotitas o por contacto directo, obviamente con la madre. El periodo de incubación va a ser de 10 a 21 días. El humano es el único ser donde se va a replicar este virus. Y bueno, el periodo de transmisión va a aumentar según la posibilidad de cuándo se replique este virus, 2 días antes de la aparición netamente de las vesículas. A eso tenemos que identificar qué grupos son de mayor riesgo. Aquí determinamos a los neonatos, a los lactantes, a las embarazadas o los inmunodeprimidos, y sobre todo en las madres que están gestando en 5 días antes y 2 días después del parto. Ese es el periodo de ventana en el cual nosotros nos tenemos que enfocar netamente. Siguiente, por favor. Bueno, entre la clínica, como les dije, con la fisiopatología va a haber una viremia primaria y una viremia secundaria, tal como muestra el cuadro superior, en el cual va a haber esta evolución
sintomatológica de lo que es la piel, las máculas, las pápulas, las vesículas y las costras. Después de que la costra se caiga, incluso hacen una referencia que va a dejar un área hipopigmentada en esta zona. Muchos de nuestros pacientes presentan prodromos, es decir, fiebre, mialgias o alguna alteración del estado general. Y luego se da la replicación sintomatológica en lo que es la piel. Obviamente está acompañada de lo que es prurito. Siguiente, por favor. Entonces, comenzamos con el primer tema de lo que es varicela, que es el síndrome de varicela congénita. Los primeros reportes se dieron aproximadamente en 1947. Obviamente tiene una tendencia de aparecer entre una y las 2 gestaciones. Obviamente que existe bastante riesgo según la aparición de este contagio. Sobre todo menciona las primeras 20 semanas de la gestación. En este síndrome de varicela va a haber uno o todos, al igual que podemos encontrar en el bebé uno o todos, las siguientes características. Va a haber cicatrices cutáneas de patrón dermatomal, anomalías neurológicas, porque aquí también la varicela va a calcificar lo que son los ganglios basales, produciendo diferentes sintomatologías, ¿no? Como microcefalia, hidrocefalia, las convulsiones, un síndrome de Horner, anomalías oculares como la atrofia del nervio óptico, cataratas, coliretinitis, microftalmos, nistagmos, anomalías de extremidades como la hipoplasia, la atrofia, la parestesia, alteraciones gastrointestinales como reflujo, intestino atrésico, estenótico y obviamente el bajo peso al nacer. Siguiente. Luego tenemos lo que es la varicela perinatal, que directamente es el cuadro de referencia que les hice, ¿no? De 5 días antes y 2 días después del parto. Esto es necesario saber porque va a haber una transfusión o un paso de lo que son las inmunoglobulinas de la madre al bebé. Claro está que si esto ocurre entre los 5 a 8 días del parto, sí va a pasar esta inmunoglobulina G, a comparación que si este se da entre el cuarto a quinto día previo, 2 días después del parto, que es el marco que nos hemos puesto como referencia, no va a pasar esta inmunoglobulina. Por ende, refiere que sí va a pasar el virus y obviamente la sintomatología se va a presentar posterior y la mortalidad y la morbilidad va a aumentar casi en un 30%. Siguiente, por favor. La varicela neonatal igual, cumple casi las mismas características, según la mortalidad aumenta casi un 30%, igual que la letalidad, según si la madre presenta o no lo que es una sintomatología en 5 días antes del parto y 2 días después. Siguiente. En este caso, los bebés sí desarrollan lo que ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Las pequeñas vesículas, máculas o pápulas. Hay que destacar que en el caso de la varicela, nosotros al hacer el examen físico vamos a encontrar todas las evoluciones, como las máculas, pápulas, vesículas y cosas, vamos a encontrar en cualquier estadio, no siempre todos van a estar en uno solo. Entonces, esto nosotros tenemos que hacer un diagnóstico sí o sí clínico. Netamente es clínico, no podemos utilizar otra cosa. Pero podemos utilizar lo que es una inmunoglobulina en este caso, sobre todo para estos bebés que refieren tener contacto o esta exposición previa por la madre, con esta inmunoglobulina que es vía intramuscular, que según el frasco que contiene puede ser, según al peso, ¿no? Vamos a ir con el paciente. Si es más de 2 kilos a 10 kilos, puede ser de 125 unidades. Pero si es menor de 2 kilos, podemos dar simplemente 62.5 unidades. A esto podemos acompañar de exámenes serológicos, claro que sí, como el PCR, que va a evaluar si está comprometido el bebé o no. Podemos utilizar mediante algún hisopado o algún raspado de las costas o títulos altos como es la IgG. En este caso tenemos que dentro del tratamiento o del manejo de estos bebés, aislarlo. Y existen ciertos criterios para este aislamiento, tales como una enfermedad activa, que la madre tenga lesiones activas, que el bebé que desarrolle varicela dentro de una unidad de cuidados intensivos neonatales, una exposición materna dentro de 6 a 21 días de la hospitalización, y si nace a término, al igual que la madre, tiene que ir a ser aislados ambos en conjunto, y la atención que va a recibir tanto la madre como el bebé simplemente tiene que ser por un personal que haya recibido toda la inmunidad completa. Siguiente. A esto también tenemos que acoplarle que puede haber alguna complicación. A esto se le llama varicela complicada, que el bebé va a presentar toda la clínica de la varicela, pero se le va a asociar a algunos factores más, como es la infección de piel o partes blandas, cerebritis, encefalitis, meningitis, mielitis, neumonías, neumonitis, síndrome hemorrágico,
miocarditis, pericarditis, hepatitis, nefritis. Siguiente. El diagnóstico, como les dije, existe estos 3 criterios. Podemos utilizar los criterios clínicos, que es netamente las erupciones de esta evolución de máculas, pápulas, vesículas y costras, precedida por 24, 48 horas de algún prodromo, es centrípeta, el cefalocaudal, y esta va a respetar tanto las palmas de las manos como las plantas de los pies. A nivel laboratorial, podemos utilizar el PCR, que tiene mayor sensibilidad sobre todos los servicios que emplea lo que es laboratorio, y también podemos emplear criterios epidemiológicos, tanto como es la historia de contacto o la exposición previa de 10 a 21 días anteriores. Siguiente, por favor. Entonces, para el diagnóstico prenatal tenemos que utilizar lo siguiente: un PCR que sea de la sangre fetal o de líquido amniótico, acompañado siempre de una ecografía, al igual que este PCR tiene que ser dosado entre las 17 a 21 semanas y la ecografía tiene que ser 5 semanas después de una infección. Ante esto, si la ecografía y el PCR tienen valores normales, la ecografía está normal, obviamente el riesgo de infección va a ser mínima, literalmente. El bajo es riesgo. Pero si la ecografía es normal y en el PCR sí detectamos el ADN de este virus, entonces el riesgo va a ser potencial. A esto el siguiente paso, cuando el riesgo es potencial, tenemos que repetir una ecografía de las 22 a 24 semanas para determinar si esta es normal o es alterada. En diagnósticos postnatales tenemos que utilizar los siguientes criterios, tales como un antecedente de infección materna, tanto en primer y segundo trimestre de embarazo, también presencia de anomalías fetales compatibles o consistentes con lo que es el síndrome de la varicela congénita, y también la evidencia de una infección intrauterina. Al igual que usamos la detección de ADN en el recién nacido, la presencia de anticuerpos, pero de sangre de cordón umbilical, y también la persistencia del IgG por más de 7 meses. Siguiente. Bueno, dentro de lo que recomiendan con medidas generales y preventivas, pero esto no tanto va dirigido para un recién nacido, sino a un niño, es el reposo relativo, manejar un adecuado estado de hidratación, cortar las uñas y realizar un baño diario, antihistamínicos de primera generación, mencionan la clorfenamina, un antipirético como el paracetamol. Siguiente. Dentro del tratamiento tenemos que emplear este tratamiento de primera a la ciclovir. Para la madre también, dado la inmunoglobulina de la varicela zóster dentro de las 72 a 96 horas de la infección, y en lo que es el recién nacido tenemos que utilizar también lo que es la gamma globulina. Pero antes de ello debemos de emplear este tratamiento en las primeras 24 horas, según el bebé sea término o pretérmino, más la clínica, obviamente. Si es menor de 1 año, tiene que ser 30 microgramos kilogramo día, vía endovenosa, por 3 dosis por 7 a 10 días. Si este bebé tiene varicela, pero es complicada, por ejemplo, con una encefalitis, simplemente prolongamos el tratamiento de 14 a 21 días. Y si el bebé o el bebé es mayor de 1 año, le damos 1.500 microgramos por metro cuadrado por día por vía endovenosa por 3 dosis de 7 a 10 días, al igual que la inmunoglobulina. Obviamente, la inmunoglobulina va a estar indicada netamente para hijos que tengan, para mamás que ya han tenido este contacto o esta exposición, para neonatos que presenten alguna erupción, para prematuras o madres seronegativas, pero que sí han tenido alguna exposición, ¿no? Siguiente. Y bueno, hay una inmunización pasiva y activa. Bueno, esto netamente lo vamos a hablar con lo que es la vacuna. Siguiente, por favor. Y bueno, hablando del sistema de vacuna de la varicela, pues tenemos que describir obviamente la vacuna de ya que es un virus atenuado, pero que se basa en una cepa viva atenuada de la varicela, que es la cepa OCA, en el cual es producida por cultivos de células diploides humanas. La composición, va a tener un contenido de 0.5 mililitros, que va a contener aproximadamente más de 1.350 unidades formadoras de placa, y bueno, tiene algunos excedentes, ¿no? Algunos conservantes, como la neomicina también. Existe esta presentación, que es un frasco de una sola dosis de 0.5 mililitros, esta vacuna, y liofilizada es acompañada de un frasco diluyente, ¿no? Y bueno, el esquema de vacunación es una dosis a partir de los 12 meses hasta los 2 años, 11 meses y 9 días. Siguiente.
Y bueno, al igual que existe una vacunación post-exposición o control de algún brote, obviamente, se va a aplicar esta vacuna en todas las personas que son susceptibles, ¿no? Tales a 9 meses a 5 años o 11 meses y 9 días de edad, o también algunos incompetentes, ¿no? Y bueno, sobre todo hay que hacer algún manejo preventivo en esas poblaciones, por ejemplo, en cunas, en jardines o en guarderías, ¿no? Que se puede también desarrollar incluso en lo que es la UCI, ¿no? O el UCIN de niños. La dosis 0.5 mililitros tiene una temperatura de conservación que es de 2 a 8 grados Celsius. El sitio de administración es subcutáneo, la cara lateral externa del brazo, en el tercio medio, o también puede ser en el tercio medio del músculo deltoides. Y bueno, los posibles efectos postvacunales es netamente en zona local, ¿no? Dolor en la zona de aplicación, enrojecimiento o algún edema. Y las contraindicaciones, pues que tenga algún estado de hipersensibilidad, ¿no? Netamente. Siguiente. Bueno, esto es un cuadro, resumen, que literalmente resumiría todo lo que hemos hablado de la varicela. Siguiente, por favor. Al igual que aquí les vamos a presentar otro cuadro, pero ya aumentado con el virus y la hepatitis B, que a continuación vamos a terminar la exposición. Siguiente, por favor. Este es un cuadro ya para que lo lean más a detenimiento. Y bueno, el virus de la hepatitis B, siguiente. Bueno, como acá les muestro, ¿no? Ese es el último tema que vamos a hablar en la exposición. Bueno, es de importancia, sí, porque en diferentes estadios durante el embarazo puede hacerse la transmisión de este virus, ¿no? Siguiente, por favor. Tales como en el parto o durante el parto. Según los aspectos epidemiológicos, bueno, el primer cuadro de la izquierda es un cuadro obtenido de lo que es el Hospital 2 de Mayo, en el cual nos habla que según los casos que se dio en julio de 2021, reportaron 4 de hepatitis B. Y bueno, los cuadros del medio es que nos refieren, es de acá, de Cusco, según los boletines epidemiológicos, hasta la semana 13 de este año. ¿No? Ahí nosotros podemos determinar, por ejemplo, que en el 2022, hasta en el momento, hasta la semana 13, hubo un total de 49 casos, ¿no? A comparación del 2019, que podríamos resaltar, ¿no? Con 82 casos. Y según el cuadro inferior, que nos muestra un cuadro de barras, azul y rojo, nos demuestra la mayor prevalencia o incidencia en caso de mujeres, ¿no? En el sexo femenino, por ejemplo, en el 2022, también con 29 casos a comparación de 20 casos en pacientes masculinos. Y cabe recalcar que el 20 de junio es el Día Mundial contra la Hepatitis. Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar de la etiología. Primero nos vamos a concentrar en la estructura, como ahí les presento. Bueno, esta tiene 3 componentes que desde ahora nosotros tenemos que ya determinarlas y fijarlas, ¿no? Como conocimiento. Dentro de lo que es la envoltura, y ustedes ven ahí un círculo naranja con unas bolitas naranjas, esta envoltura va a contener una proteína muy importante que es la proteína de superficie, ¿no? Que ahí está su denominación, la HBsAg. Es muy importante, poco a poco les voy a hablar el porqué de la importancia. Luego, en la parte interior, existe otra cadena de bolitas color medias moradas. En este caso, este es un antígeno o también es una proteína, pero esta es la proteína C o también de cápside se le llama. Y cuando este virus ingresa a nuestro cuerpo, por X razones, comienza a crear algún otro tipo de antígenos. Y en el momento que se está replicando, va a salir lo que es este antígeno E. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta estos 3. El antígeno de superficie, que es de la envoltura, el antígeno C, que es de la cápside, y el antígeno E, que es de replicación. Netamente esos 3, y bueno, la cadena del medio, que estamos hablando de lo que es el núcleo, que es de ADN, ¿no? Entonces vamos a los cuadros en el cual la estructura del virus es un hepatnavirus, tiene una envoltura, tiene una cápside, tiene un componente ADN. La transmisión es parenteral sexual, el inicio es insidioso, el periodo de incubación va de 45 a 160 días. Y bueno, según la gravedad va a ir según cuán ineficiente es el sistema inmune. Ya sabemos que en los recién nacidos el sistema inmune no está del todo. Entonces, obviamente, este grupo es un factor de riesgo para la hepatitis. Y peor aún si la madre es positiva para hepatitis B, ¿no? Habla de un factor de riesgo aproximadamente de un 30 a un 90%, la mortalidad es de 1 a un 2%. Y bueno,
siempre tenemos que evitar o hacer un efecto preventivo en todos los pacientes que encontremos, no simplemente por el hecho de la transmisión, sino que en este caso, en el caso de la hepatitis, claro está, va a haber otras enfermedades que se van a asociar a lo que es la hepatitis, tanto como el carcinoma hepatocelular primario y la cirrosis. Bueno, siguiente, por favor. Dentro de lo que es la fisiopatología, ya más o menos como les iba comentando, existe la envoltura. Al momento de ingresar el órgano diana o el que afecta principalmente es el hígado, entonces saca la envoltura, ingresa la cápside, ingresa el material genético y comienza a hacer el sistema de replicación. Entonces, obviamente en el estado del embarazo una madre va a tener cambios inmunológicos alterados, ¿no? Al igual que se van a alterar las funciones hepáticas. Por eso era la importancia de explicarles principalmente los componentes estructurales de la hepatitis, ¿no? De este virus. Ya que si la madre tiene un antígeno de superficie positivo, un antígeno E positivo y una carga viral alta, el factor de riesgo de transmitir al bebé es casi del 65 al 90%. Pero si el antígeno E es negativo y la carga viral va a ser baja, obviamente que el riesgo va a ser relativamente bajo, ¿no? De 6 a un 20%. Pero hay que tener en cuenta, y eso lo hacen referencia a pocas bibliografías, que el antígeno en superficie, a pesar de ser el primero que se va a expresar ante la infección de la hepatitis, tiene un periodo de latencia, como que un periodo donde él se va a ir desarrollando según cómo esté tu estado inmune. Entonces, este periodo de latencia va a ser entre 1 a 10 semanas. Dependiendo de tu inmunidad, se va a expresar rápidamente, obviamente, ¿no? En tus niveles sanguíneos y nosotros vamos a poder determinar rápidamente por pruebas. Siguiente. Entonces, la clínica muchas veces va a ir asintomática, pero claramente va a haber algunas cositas que nos van a llamar la atención y siempre tenemos que pensar en la hepatitis, aún más si la madre es un antígeno de superficie positivo en este caso, ¿no? En el cual las transaminasas se van a elevar, todo el sistema o las pruebas hepáticas se van a alterar, incluyendo lo que son las pruebas de protombina, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar con el bebé? Va a ser un bebé de bajo peso al nacer, va a tener ictericia, letargo, retraso de crecimiento, distensión abdominal, es de color de arcilla, acompañado de una hepatomegalia, de un estado de hiperbilirubinemia, ascitis, y obviamente puede ser un estado leve o autolimitado o incluso sintomático, como todo lo contrario, ¿no? Puede ir a un estado grave. Siguiente. Entonces, dentro de las clínicas, vamos a dividir en una infección aguda y en una infección crónica. En lo que es una infección aguda es cuando el antígeno de superficie va a estar positivo, es decir, que va a existir todos estos periodos, estos 4 periodos. Un periodo de incubación que va de 14 a 180 días, un periodo inicial o preictérico, o también llamado pseudogripal con síntomas digestivos. En este caso, incluso asocian lo que es ese estantema característico, que es el Gianotti-Crosti, que esta es una acrodermatitis, que también se asocia con lo que es la hepatitis B, tiene una incidencia y tiene más o menos las mismas referencias clínicas en la piel, ¿no? Sobre todo en zonas de flexión como en las rodillas o en los codos. Luego tenemos el periodo de estado histérico, obviamente va a haber una disminución de los síntomas prodrómicos, pero va a haber la aparición de los síntomas tales como la ictericia, coluria, colia, hepatomegalia, incluso puede haber un estado de hepatitis anictérica, y un periodo posictérico de convalecencia, que es la desaparición de todos los síntomas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora, ante un recién nacido con una infección aguda, tenemos que hacer siempre un cribado de exámenes en el cual nosotros, luego en diagnóstico les voy a hablar un poco más, pero para que ya vayan entrando a la cancha, es que en el recién nacido siempre va a haber un estado de inmunoglobulina IgG, obviamente por la madre, pero siempre tenemos que cuantificar o dosar, y nunca olvidarnos, es el antígeno de superficie, porque este indica que el virus ya está dentro de tu cuerpo. Entonces, si este es positivo, significa que el bebé ya tiene la infección y existe la alta probabilidad de que haya sido por vía transplacentaria. Pero una negativa no significa que no tenga el bebé una infección, sino que hay que esperar de unas 10 semanas del contacto para nosotros recién determinar esta prueba. Y bueno, según
esto es la parte aguda. Ahora vamos a entrar a la parte de infección crónica, en el cual va a ser la persistencia de este antígeno de superficie por más de 6 meses. A esto mencionan hacer controles. Por ejemplo, esto lo saqué de una revista española, pero lo que es la norma técnica, prefieren hacer controles a los 6 y a los 12 meses de vida. Entonces, en lo que son los 3 meses de vida, es que va a haber una inmunoglobulina G, obviamente por la madre, un anticuerpo anti el antígeno de superficie que proviene de lo que es la vacuna, porque a estos bebés tenemos que poner la vacuna, y el antígeno de superficie, netamente, solo él, ya que igual, si es positivo nos va a indicar la infección y si es negativo es probable que, es casi improbable, ¿no? Pero igual tenemos que dosar más allá de las 12 semanas después del contacto. A los 9 meses ya determinamos si este va a ser no infectado o infectado, según la inmunoglobulina G, según los anticuerpos y la inmunoglobulina, las inmunoglobulinas y el estado de superficie. Y si es infectado, según la inmunoglobulina MG, los anticuerpos y el antígeno de superficie, si este es positivo netamente. Siguiente, por favor. Bueno, a esto, en el estado crónico, ya va a dividirse en otras fases, en el cual destaca lo que es la cronicidad netamente, ¿no? Entonces, primera fase que tenemos va a ser de inmunotolerancia, en el cual el antígeno de superficie es positivo y el antígeno E es positivo, en el cual el sistema inmune no va a reaccionar del todo, obviamente, contra el virus, ya que la carga viral va a ser bastante alta, ¿no? Y no va a haber daño hepático, ni las transaminasas se van a expresar, ¿no? Totalmente normales. Luego tenemos la fase inmunoactiva, donde el antígeno de superficie va a ser positivo y el antígeno E es positivo. En este caso, el sistema inmune sí va a reaccionar contra el virus, a pesar de que la carga viral sea muy alta, va a haber un daño hepático y aquí sí se van a elevar las transaminasas. Luego del portador crónico, aquí ya hablamos de lo que es el antígeno de superficie positivo, el antígeno E, y el anticuerpo E, es decir, que ya ha habido una seroconversión con anticuerpos, es decir, que el cuerpo ya se está defendiendo contra la replicación de lo que es el antígeno E. En este caso, la carga viral ya va a ser muy baja y las transaminasas se llegan a normalizar. Y bueno, como última fase, y es la peor obviamente, va a ser la hepatitis crónica con antígeno E negativa. Es decir, tras la seroconversión va a haber una mutación del virus, lo que va a escapar completamente del sistema inmune. Entonces aquí la carga viral va a aprovechar esto y aquí sí va a existir un daño hepático, obviamente con elevación de transaminasas. Siguiente, por favor. Bueno, ante esto, como les estaba hablando, es importante siempre delimitar incluso el estado de funciones hepáticas. Entonces, en una infección por una hepatitis B, pedimos siempre pruebas hepáticas, si estas pueden estar normales o elevadas, al igual que tenemos que pedir en este caso el antígeno E y también las cargas virales. Según a esto, vamos a ver la dependencia según a la carga viral y según a la positividad o negatividad del antígeno E, ya que si el antígeno E es positivo y la carga viral es más de 20.000 unidades por mililitro, estamos hablando que hay un sistema de tolerancia porque las pruebas hepáticas están normales y un control cada 6 meses. Si estas pruebas hepáticas están normales, el antígeno E está negativo y el ADN está menor de 2.000 unidades, significa que estamos contra un portador inactivo y el control es cada 12 meses. Pero este panorama cambia cuando las funciones hepáticas se van a elevar. Es decir, que vamos a tener el antígeno E positivo con el ADN, la carga viral mayor de 2.000, significa una fase inmunoactiva. Y aquí tenemos que hacer un control cada mes. Y al igual que cuando las pruebas hepáticas están elevadas, el antígeno es negativo, la carga viral es más de 20.000 unidades y esto significa que estamos contra una hepatitis crónica por una seroconversión de antígeno E negativo, ¿no? Y igual prefieren hacer un control cada 3 meses y hay que hacer la consideración de un tratamiento. Siguiente, por favor. Entonces, el diagnóstico muchas veces ya viene desde lo que es la mamá, ¿no? En una madre gestante, bueno, toda madre gestante siempre tiene que recibir un control de pruebas rápidas. En este caso vamos a hablar de la prueba rápida de la hepatitis, que la prueba rápida de la hepatitis va a detectar lo que es el antígeno en superficie.
Toda madre gestante no se debe de ir del puesto de salud o del servicio de salud donde se está atendiendo sin tener resultados de esta prueba hepática, de estas pruebas de hepatitis, perdón. Entonces, tiene que conocer su estado, ya que si la madre por X razones es positiva, se le tiene que dar el tratamiento pertinente, al igual que debemos dar también el tratamiento a la pareja, ¿no? Luego de esta prueba rápida, que se hace en el primer y tercer trimestre, tenemos que hacer pruebas serológicas, en el cual utilizamos lo que es la ELISA y el CLAI, en el cual vamos a analizar netamente el antígeno de superficie, el antígeno E, el antígeno C, la carga viral, luego las pruebas hepáticas, transaminasas, tiempo de protombina, tiempo parcial de protombina. Tenemos que hacer incluso una elastoecografía para ver cómo está el estado hepático de la madre, ya que estas incluso pueden estar en un estado cirrótico, ejemplo. Entonces, a todo ello se le tiene que pedir pruebas a la madre. Todas las pruebas de antígenos tienen que ser 2 mililitros de suero y tiene como un periodo de valencia para sacar resultados de 5 minutos. A comparación de la carga viral, que simplemente son 2 mililitros, igual tiene que tener un periodo para resultados de 15 minutos. Entonces, ante ello, nosotros vamos a determinar el tratamiento. Toda madre gestante debe recibir tratamiento si tiene hepatitis, ¿no? Obviamente, acompañado de unas interconsultas a gastroenterología o un médico infectólogo o un médico que sepa sobre el diagnóstico y tratamiento de la hepatitis B. Ahora, si hablamos netamente del bebé, ya sabemos que mi bebé viene de una madre que tiene hepatitis, entonces es un bebé expuesto. A este bebé expuesto no le voy a pedir una prueba rápida, sino de frente le voy a pedir pruebas serológicas. Y entre las dos primeras pruebas serológicas importantes que nosotros debemos de pedir es el antígeno de superficie y ver cómo está la carga viral, ya que estos dos van a, de una u otra manera, van a dirigirnos a un buen tratamiento, ¿no? Y también pedir pruebas hepáticas y una ecografía para ver cómo está el estado del hígado. Siguiente, por favor. Entonces, según el diagnóstico, como ya les di esa introducción de los diagnósticos, según lo que es una mamá portadora, porque va a ser positiva para antígeno de superficie, podemos pedir esta ELISA, ¿no? Obviamente, si es una madre gestante con antígeno de superficie positivo, antígeno E positivo, la carga viral también va a ser alta, le tenemos que dar tratamiento. Ese tratamiento no va a afectar en nada lo que es a la lactancia materna al bebé. Es una indicación, ¿no? Que siga con la lactancia materna, incluso con los antivirales. Y tenemos el tenofovir, por ejemplo, que son 30 microgramos vía oral cada 24 horas. Y bueno, esto se va a comenzar de las 24 a 28 semanas de gestación y se sigue con el tratamiento 4 meses después del parto. Si es una gestante, antígeno de superficie positiva y E negativa, hay que dosificar la carga viral, las transaminasas, el tiempo de protombina, el tiempo parcial de protombina, y según la carga viral, nosotros hacer un tratamiento adecuado o el daño hepático que ya tenga, ¿no? En este caso, cuando hay daño hepático, las transaminasas se van a elevar 2 veces del nivel normal. Igual, acá la paciente también recibe tenofovir. Siguiente, por favor. Siguiente. El manejo, bueno, de estos bebés expuestos, lo primero que nosotros tenemos que crear en este cuadro o en este parámetro de una madre antígeno de superficie positiva es crear el sistema de prevención. A este sistema de prevención nos tenemos que centrar en dos cosas muy importantes dentro de las primeras 12 horas del nacimiento de este bebé. Uno, recibir la inmunoglobulina contra la hepatitis. B, que va a ser 5 mililitros vía intramuscular. Y 2, la primera dosis de la vacuna contra la hepatitis. Y obviamente no solamente el bebé tiene que recibir este primer cuadro o esta primera indicación, sino que la madre tiene que hacer completar el cuadro vacunal de este bebé para que complete todo el sistema. Obviamente la primera dosis de la vacuna va a referir en el manejo según al peso del bebé, ¿no? Tenemos que esperar que el bebé, en caso de que sea menor de 2 kilos, esperar que supere estos kilos para nosotros ya darle la vacuna. Siguiente, por favor. Bueno, este es un cuadro que encontré, me pareció muy bueno porque nos da según los kilos,
si la madre es positiva y según la serología materna, que a veces es desconocida y no la podemos tener inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿qué nos refiere? Que si un bebé de mayor de 2 kilos con madre de antígeno de superficie positivo, darle la inmunoglobulina y la vacuna en las 12 primeras horas y que complete la pauta vacunal. Si el bebé es menor de 2 kilos con madre positiva, vacuna, inmunoglobulina y que siga la pauta en este caso, ¿no? Pero hay que esperar que supere este rango de peso en este caso. Siguiente, por favor. Según el seguimiento, bueno, tenemos que hacer un dosaje a los 9 a 12 meses. Van a disculpar, me equivoqué la anterior vez, eran de 9 a 12 meses. Y dosar estos dos, ¿no? El antígeno de superficie y el anticuerpo contra el antígeno de superficie. En este caso, si el antígeno de superficie es negativo y el anticuerpo es mayor de 10 miliunidades, tenemos que dar de alta al niño que ya ha sido expuesto. Si el antígeno de superficie va a ser negativo y el anticuerpo del antígeno de superficie es menor a 10, pues hay que colocarle otra nueva pauta vacunal de 3 dosis para volver a evaluar cada 3 meses y 3 meses de la última aplicación de la vacuna. Y si el antígeno de superficie es positivo, ya hay que considerarlo como un bebé infectado. Siguiente. Bueno, el tratamiento es netamente sintomático, siempre haciendo una buena valoración con la nutrición. Daré la primera indicación en un recién nacido que va a ser la inmunoglobulina con la vacuna. Y bueno, indicar siempre completar la pauta vacunal. Existen algunos tratamientos como es el interferón alfa o algunos análogos de nucleótidos que refieren que a menores de 12 años podemos dar lo que es la lamivudina y si es mayores de 12 a 6 años, 16 años podemos dar el tenofovir, ¿no? Que ya comience con un tratamiento. Siguiente. Bueno, este es un cuadro que nos ayuda a hacer una aproximación diagnóstica, que bueno, ante una sospecha clínica o una ictericia, tenemos que pedir pruebas hepáticas, comenzar primero por ahí. Si estas son normales o son elevadas. Si son elevadas, ya nos va a llamar la atención porque posiblemente puede estar habiendo un cuadro viral de hepatitis. En este caso hay que determinar la causa. Si nosotros pedimos dentro de la serología viral, pedimos un antígeno de superficie y ese sale positivo, no hay más que pensar. Estamos hablando de una hepatitis B, ¿no? Lo que está ahí. Pero para determinar la gravedad podemos presenciar también algunos casos como encefalopatía o prolongación del estado de protombina, ¿no? Por ejemplo, para determinar si es una hepatitis aguda fulminante o es una aguda fulminante, una hepatitis fulminante poco probable. Entonces, siguiente, por favor. Y bueno, por último ya vamos a entrar a la vacuna de lo que es la hepatitis. Esta vacuna va a ser inactivada, va a ser recombinante, obviamente contiene un antígeno de lo que es el antígeno de superficie, y bueno, tiene algunas técnicas de recombinación genética, sobre todo de ADN recombinante. En un paciente pediátrico, esta vacuna contiene 0.5 mililitros, que va a contener el antígeno de superficie, un gel hidroxilo y también un tiomersal, ¿no? Que va a ser una vacuna de monodosis. La presentación es un frasco que contiene esta cantidad, y bueno, hay que utilizar aparte una jeringa descartable y una aguja retráctil. Las indicaciones, bueno, primero es el sistema de prevención, en un recién nacido que esté dentro de las 12 horas, a excepciones de aquellos partos domiciliarios que se pueden vacunar hasta 7 días de vacunación, no, hasta 7 días de nacido, perdón. O niñas o niños que van a presentar reacciones adversas severas a la pentavalente. Esto ya refiere a otro margen de los pacientes. Siguiente, por favor. Y bueno, el esquema de vacunación, netamente recién nacido, 12 horas, con peso igual a 2 kilos. Y bueno, una atención inmediata, ¿no? De hacer vacunar a un bebé. Siguiente, por favor. La dosis, ya hablamos de las dosis. La edad, también esta tiene que tener una temperatura adecuada para su conservación, de 2 a 8 grados centígrados. La vía es intramuscular. En menores de 1 año se recomienda el músculo vasto externo, la cara anterolateral externa del muslo o el tercio medio. Y bueno, posibles efectos locales, dolor, eritema, edema, induración. Y en el nivel sistémico ya es un malestar general, irritabilidad, fatiga, etc. ¿Alguna contraindicación? Personas ya con hipersensibilidad a otros componentes. Siguiente. Bueno, este es un flujograma que nos presenta la norma técnica para determinar, según a lo que es la prueba rápida, ¿no? En lo que son gestantes, para recordar
Se hace la prueba rápida, es reactiva, no es reactiva. Si no es reactiva, hay que verificar el sistema de vacunación de la paciente y hacerle, sobre todo, una prueba rápida en el primer y tercer trimestre. Si mi paciente sí es reactiva a la prueba rápida, pues hay que determinar si existe algún estado de cirrosis o encefalopatía hepática, antecedentes de alguna hepatitis B en un hijo previo. Y bueno, a esta paciente ya se le da tratamiento. Pero en caso que no sea así, tenemos que solicitar pruebas serológicas utilizando la ELISA y pidiendo, ¿no? Antígeno de superficie, el antígeno C, antígeno E, carga viral, cómo están las pruebas hepáticas también. Nunca hay que olvidarnos de las pruebas hepáticas. Y bueno, ante esto, si es sí, pues hay que dar tratamiento. No hay chance de otra, ¿no? Simplemente hay que dar tratamiento o alguna valoración. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, este es el esquema regular de vacunación ya para terminar la exposición. Y recalcar, ¿no? Que el recién nacido va a recibir su dosis de hepatitis B a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 12 meses, resaltamos en este caso a la varicela también. Y bueno, eso creo que sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Ya terminamos. Muy bien, si tienen alguna pregunta los presentes en la exposición, alguna duda. ¿Algún comentario? Muy bien, de estos 4 problemas que podemos tener, e incluso desde los primeros meses de la gestación, 3 están en una norma que va a servir para ustedes para el diagnóstico y manejo y tratamiento de estos niños. Esta norma técnica, que es de sífilis, VIH y hepatitis B, ustedes lo tienen en la plataforma, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los escenarios que se presenten, ustedes van a hacer el manejo de acuerdo a la norma técnica del MINSA. No hay otra, ¿sí? En cuanto a varicela, el manejo también es de acuerdo a escenarios, ¿no? Y hay escenarios desde una embriopatía varicelosa, que son los que tienen la transmisión transplacentaria en las primeras 20 semanas de gestación, desde la varicela fetal, que denominamos a la varicela que se presenta entre las 20 semanas y las 3 semanas o 21 días antes del parto, a eso denominamos varicela fetal. La varicela neonatal precoz es la que se presenta, es la que se puede contagiar entre las 3 semanas antes de la gestación y los 5 días antes del parto. Esta generalmente se presenta después del 4.º día de vida, ¿no? Y suele ser breve, leve, ¿no? No tiene mayor complicaciones, pero la varicela neonatal tardía, que es la que se puede contagiar cuando el feto está 5 días antes del parto y o ha nacido y ocurre en los primeros 2 días de vida, entonces esto sí es grave, ¿no? Generalmente ahí la varicela aparece en el neonato entre el 5.º día de vida y el 16 día de vida, ¿no? Y en ese caso sí es grave, una mortalidad de 30 a 50%. Nosotros hemos tenido en los años anteriores 2 casos de varicela de este tipo, neonatal tardía, y de los 2, uno se nos murió, entonces nuestra mortalidad viene a ser el 50%. Y la adquirida, la neonatal adquirida, ya es la que ocurre a partir del 3.er día posparto. Si el niño hace una varicela después de los 3 días de nacido, va a ser una varicela leve, sin mayor problemas, ¿no? Entonces hay que manejar esos 3 escenarios. Si es
embriopatía varicelosa, que es los primeros 20 semanas, la neonatal, que la vamos a dividir en neonatal precoz y tardía, dependiendo de la edad gestacional, 20 semanas, ya saben, a 21 días antes del parto. La neonatal tardía, que es la que se puede contagiar entre los 21 días y 5 días antes del parto, esa es la que es 21 días a 5 días antes del parto, ya sería la neonatal precoz, ¿no? Que es leve. Y la neonatal tardía es la que ocurre entre los 5 días a los 2 días de nacido, ¿no? ¿Sí? De acuerdo a lo que han dicho. Muy bien. ¿Hay dudas? ¿Hay comentarios? Pregunten, chicos. Pregunten, dudas. No tengan problema de preguntar, por favor. ¿Qué dudas tienen? Nada, o lo han entendido todo bien, muy bien. Si lo han entendido todo muy bien, vamos a felicitar a los expositores. ¿Sí? Muy bien. Si no tenemos ninguna otra pregunta, intervención, bueno, damos por terminado la exposición. Realmente parecemos que no tenemos auditorio, chicas. Las miro a ustedes tres y me da una pena de aquellas, pero ¿qué vamos a hacer? Así son ahora. Muy bien. Buenas tardes con todos. Con bastante pena. No sé en qué podríamos ampliar, ayudar. Muy bien. Alessandra, en 15 minutos, por favor. Estoy bien, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. Espero que ustedes y todos participen, ¿no? En la práctica sí los días tienen que participar. Sí, doctor. Muy bien. Buenas tardes con todos.